Buen día. Este es una entrevista que hoy estamos con... eh, ¿Se puede presentar, por favor? Hola chicos, ¿cómo les va? Hola. Bueno, mi nombre es Abigail Terrones Becerra, como sabrán, bueno, soy tía de Yanderson. Así que bueno, me invitó a esta entrevista donde, bueno, me estuvo comentando que ustedes estuvieron formulando las preguntas en cuanto a la demencia, así que bueno, aquí estamos para contribuir a esas respuestas de preguntas que estuvieron formulando. Ok, muchas gracias por tomarse el tiempo para apoyarnos en nuestro trabajo, que es la demencia. Entonces vamos a hacerle unas preguntas y bueno, comencemos. Ok, bien. Desde su experiencia como enfermera, ¿cómo describiría el impacto que tiene la demencia en la práctica clínica diaria? Bueno, desde mi experiencia, generalmente yo precisamente trabajo en un ambiente hospitalario que es guardia central. Entonces, urgencias, como allá lo llaman. Entonces, muchas veces pacientes con demencia o en este estado que tienen previo a demencia, que están con demencia o están en un periodo más avanzado, eh, para empezar, es detectar por medio de una valoración física, anamnesis que se hace al paciente, qué es lo que le está llevando a tener ciertos comportamientos para que pueda estar reaccionando de tal forma. Después de cierta anamnesis, valoración física, cognitiva, lo llevamos a laboratorios y estudios más complejos de cerebro como para poder llegar a ver si tiene una demencia. En este caso, el impacto que tenemos nosotros como profesionales dependiendo de la gravedad y el estadio del paciente, se implica de diferentes formas, ya sea porque hay algunos pacientes que se ponen agresivos eh, o se pierden, tenés que tener más cuidado y control sobre esos pacientes porque se pueden lastimar. También se debe brindar mucha educación hacia el familiar, que es el que está acompañando a este tipo de personas que tienen esta patología. Entiendo, ok. ¿Y qué tipos o formas de demencia se observa con mayor frecuencia en su entorno laboral y cómo difieren entre sí en cuanto a evolución y síntomas? Y el de mayor porcentaje es el Alzheimer, que tiene, bueno, pérdida de memoria, comportamientos agresivos en muchos casos. Em, bueno, también le estuve comentando un poco allá en como que las preguntas muchas veces van a apuntar y llegar a lo mismo, ¿no? Bueno, este tipo de personas necesitan mayor cuidado de nosotros como profesionales, cuidadores o familiares. Y después también está otro tipo de demencia, que son las vasculares que se dan por accidentes cerebrovasculares, como el ACV, también conocido, hace que haya un déficit neurológico en este paciente, donde implica que lleve apoyo de salud mental, de terapias cognitivas que lo puedan ayudar a desarrollar y mejorar su estilo de vida. Sí, bueno, he visto que el delirio está muy asociado, ¿verdad?, a la demencia. Ok. Sí, Mm, en caso de por ahí pacientes con Parkinson, donde bueno, eso también los lleva a que sean agresivos en muchos casos. ¿Eso se le podría llamar una comorbilidad? Secundario a cierta patología que está, dependiendo de la demencia que está teniendo, no, no siempre. Pero bueno, eso también ya los va a llevar a que haya tratamientos más específicos, farmacológicos, eh, más llevados a salud mental, ¿no? Que lo lleva al psiquiatría. Bueno, eh, en lo siguiente es, en la etapa inicial, ¿cuáles son los signos o comportamientos más útiles que podrían pasar despercibidos para la familia, pero alertan al personal de salud?
Bueno, por ahí nosotros como personal de salud nos damos más rápido cuenta de ciertos comportamientos que por ahí llevas a nuestra experiencia, que por ahí un cuidador o familiar se daría cuenta, que son, nos da signos de alerta, de alarma, cuando hay pérdida de memoria, de pronto en su vida cotidiana estaba realizando actividades de manera normal y de pronto no las realiza más, o pérdida de equilibrio, estabilidad corporal. Esos son signos de alerta y de alarma que a nosotros como profesionales nos hace dar cuenta que algo neurológico no está andando bien. Y eso, bueno, ya nos lleva a estudiar al paciente. Ok. Muy bien, entonces esas son las señales. ¿Podría explicar cómo se lleva a cabo el proceso de diagnóstico y qué papel cumple la enfermería dentro del equipo interdisciplinario? Bien. El proceso de diagnóstico, como bien había dicho antes, se hace una evaluación inicial donde se realiza una valoración al paciente por medio de anamnesis, valoración física, neurológica, laboratorios y estudios como tomografías y resonancias donde uno va a poder diagnosticar ahí al paciente. Desde mi parte como profesional de enfermería, bueno, yo estoy, como había dicho, estoy en guardia, es trabajar a la par con el profesional médico y demás otros profesionales, ¿no? Realizando mucho apoyo y contención emocional también en estos casos a pacientes y familiares. Ok, bueno, el siguiente es, desde su perspectiva, ¿cuál es el mayor desafío ético o profesional al enfrentar el diagnóstico de un paciente con demencia? Y desde la parte ética es el respeto, sobre todo, que se debe tener al paciente y familiares, no solamente nosotros respetar, sino hacer respetar este tipo de patologías que está teniendo el paciente, brindar promociones, prevenciones y educación, tanto al paciente que está lúcido, porque puede tener momentos de lucidez, puede tener momentos que se pierde, y familiares. Promoción, prevención y educación. Ok, y bueno, para pasar a la siguiente parte, en su opinión, ¿cómo influye la experiencia y la formación del personal de salud en la detección temprana y manejo adecuado de esta enfermedad? En cuanto a la experiencia, me dijiste, Sí, ¿cómo? experiencia y formación del personal de salud en la detección temprana y manejo adecuado de esta enfermedad. ¿Cómo influye? Eh, bueno, en mi caso, nos guiamos mucho por protocolos. Entonces, siguiendo ciertos tipos de signos, síntomas del paciente, vamos guiándonos en ese proceso, donde, bueno, se van a realizando los tipos de estudios, se va viendo los tratamientos que podemos utilizar, em, el seguimiento, si tiene que ser derivado a otra institución o algo más especializado. No sé cuál es tu otra pregunta, la de la misma, la segunda. Y manejo adecuado de esta enfermedad. Bueno, le repito Bueno, la pregunta, ¿o no? el manejo en realidad depende del tipo de demencia, ¿no? Puede ser, si es temprano haber encontrado esa patología, se puede tratar de manera incluso no farmacológica, ayudando mucho, bueno, el apoyo cognitivo, apoyo emocional, incluso fisioterapeutas o actividades recreativas que uno puede ayudar dándole a este paciente, pero si ya es algo más avanzado, ya se brindan más tratamientos farmacológicos con medicaciones. Ok, muchas gracias. Bueno, le paso con mi siguiente compañero. Vamos a hablar acerca del tratamientos y bienestar del paciente, ¿no? Considerándose, la pregunta es, considerando que la demencia no tiene cura, ¿qué objetivos se buscan alcanzar con los tratamientos actuales? Ahí estamos. Los objetivos principalmente que se buscan en este tipo de pacientes es que mejorarles la calidad de vida, tanto a la persona como al familiar.
que puedan llevar una vida más plena, más saludable, con no tanto, porque son personas que muchas veces en su lucidez se aíslan del entorno social. Entonces, con este tipo de tratamientos es poder mejorar su calidad de vida biopsicosocial de manera integral. Sí, tiene razón. Es una excelente respuesta teniendo en cuenta, pues, porque sabemos que la demencia de por sí no tiene una cura, pero los tratamientos actuales, pues, buscan mejorar la calidad de vida. Entonces, siguiendo con la entrevista, ¿no? Ahora la siguiente pregunta, ¿no? En el manejo de la demencia, muchas veces se suele combinarse la meditación con terapias que no tengan que ver, que no sean farmacológicas. Entonces planteo la siguiente pregunta de cómo se puede encontrar un equilibrio entre ambos enfoques para favorecer el bienestar del paciente, ¿no? En realidad, primero lo que se debe priorizar son los tratamientos no farmacológicos. Si se ve que no se llega al objetivo de poder favorecerle la salud a plenitud de ese paciente, ahí ya se va al siguiente paso que es el tratamiento farmacológico. En ese caso, si hay una mejoría, se va llevando en equilibrio las dos partes, ya sea farmacológico y llevando tratamientos más cognitivos, conductuales, con terapias ocupacionales, con ayuda de profesionales en salud mental. También el apoyo emocional familiar es fundamental en este tipo de personas porque es el conocido, ¿no? De la persona de decir, tengo la contención familiar que me apoya, no es un extraño, entonces puedo reaccionar de tal forma a cierto tipo de casos, de situaciones. Pero siempre es primordial empezar con un tratamiento no farmacológico. Si no se ve que haya una mejoría, llegar después por segunda opción a lo farmacológico y después llevar en equilibrio esas dos partes. Interesante. Entonces, podríamos decir que el tratamiento no es solo médico, sino también emocional y social. Sí, sobre todo es lo emocional, es lo principal. Ok. Continuando con la siguiente pregunta, pues pensando obviamente en el cuidado diario, ¿qué prácticas considera esenciales para preservar la autonomía y la dignidad de las personas que viven con demencia? Y en la práctica social me dijiste, disculpa. Claro, teniendo en cuenta lo que es un cuidado diario, ¿qué prácticas considera esenciales para preservar la autonomía y la dignidad de estas personas que viven con la demencia? Con demencia. Eh, implica que la persona que tiene este tipo de demencia se pueda sentir valorado por su entorno, sobre todo por lo familiar. Entonces, si muchas veces, no sé, es una persona que ya tiene una demencia avanzada, que se sabe perder mucho, se desorienta, es sentirse que vale. Como por ejemplo, quiere hacer tal cosa y el familiar no lo deja porque no te podés caer, no podés hacer malas cosas. Entonces, dejarlo participar, porque ya es como un tratamiento más como si fuera un niño, ¿sí? Entonces, como que uno tiene que ponerse al nivel de esa persona y decir, bueno, a ver, no es que no lo vamos a dejar hacer tal cosa, pero lo vamos a dejar participar de tal forma con el cuidado del entorno, ¿sí? Que la persona se pueda sentir valorada, contenida, que pueda participar en acciones que involucran a varias personas. Yo creo que lo social influye mucho en este tipo de personas, porque si no se deprimen y eso ya estaríamos llevando a otra situación también que sería más desfavorable. Pues sí, es
Totalmente, ¿no? Esas prácticas van a ser pues claves para que el paciente se sienta bien y sienta que él tiene un control sobre su vida, porque Y como siempre digo es... cuestión familiar y médico, ¿no? Hablando. Ujú. Pues sí, y ahora para continuar con la siguiente pregunta, bueno, sabemos que los factores como el entorno, las rutinas o la estimulación suelen tener un papel importante en el manejo del paciente. Entonces, ¿qué tan relevantes cree usted que son estos aspectos en el cuidado integral? Eh, ¿Qué tan relevante es? ¿Me ¿Qué tan repetís la pregunta? relevantes, ajá, qué tan relevantes pueden ser los aspectos en este cuidado integral? Aspectos como las rutinas, estimulación cognitiva, el Y en entorno realidad, de por sí. claro, bueno, como más o menos lo que te había dicho antes, es fundamental que el paciente pueda tener esta estimulación por parte de los cuidadores y familiares en lo cognitivo, que los puedan ayudar a mejorar, ya sea por tratamientos no farmacológicos o farmacológicos. Pues sí, ¿no? Como bien dice, el entorno puede influir muchísimo. Entonces creo que es importante que estos pacientes se encuentren en un ambiente tranquilo y con un familiar que pueda marcar esta diferencia. Sí, también tener cuidado porque, bueno, como había dicho, es tratarlos en muchos casos como si fueran niños, ¿no? Crear entornos Exacto. seguros para la persona donde, bueno, uno sabe que no va a estar en riesgo su vida también. Y bueno, finalmente, ¿podría compartirnos algún caso o experiencia profesional? A mí generalmente me ha pasado experiencias más graves con una demencia que ya está súper avanzada en personas adultos mayores, donde, bueno, totalmente desorientados. Que ellos sienten en ese caso que están perdidos y están en riesgo, o sea, como que son todas las personas son malas, por así decirlo. Entonces, como que se ponen agresivos. En ese caso, que ya está avanzado, es actuar de manera no solamente cognitiva, emocional, sino ya hay que, en ese caso, llegar a tratamientos farmacológicos. Así que sí, me ha pasado varias veces de tener este tipo de pacientes y bueno, actuar de manera medicamentosa, administrando medicación que calme su ansiedad, que calme esa agresividad para que tampoco se haga daño, porque muchas veces se hacen daño a ellos mismos y a sus familiares porque los desconocen. Puntualmente me pasó, tengo un recuerdo de un paciente de 85 años aproximadamente, desorientado, internado, agarrando el pie de suero, no sé si ubican donde se cuelgan los sueros, las infusiones, saliendo de la habitación, corriendo por todo un pasillo como si fuera, no sé, una espada el palo, atacando a todos. O sea, teníamos médicos, enfermeros, seguridad, todos tratando de contener al paciente porque no haga daño a nadie y él tampoco se haga daño. Claro. Sí, y discúlpeme, pero oye, entiendo el caso, un caso interesante, la experiencia que usted nos ha podido contar también, cómo se trata usualmente con las personas con demencia. Y bueno, he estado omitiendo algo y quería hacerle pues esta pregunta, ¿no? Por último, ¿qué avances cree, no? Avances o innovaciones que hayan sido recientes en el campo del cuidado de de las personas con demencia considera más prometedores para el futuro? Hay muchos avances que están estudiando la parte neurológica, pero que están implementando más en la parte tecnológica. Bueno, ahora la detección temprana se puede hacer por medio de tomografías y laboratorios de resonancia, pero bueno, ahora se da más en países más avanzados, donde tienen otros tipos de máquinas computarizadas para poder diagnosticar de manera temprana y que no llegue la persona a este tipo de situación como la que acabo de comentar recién.
Pero también he escuchado de implantes cerebrales que como que también como que ayudan en el equilibrio de la persona, el equilibrio emocional, porque si una persona se desorienta, pierde todos los sentidos. Y eso le llevan a hacer muchas acciones que pueden correr en riesgo su vida. Pero puntualmente en la institución donde la que me encuentro y en las que estuve, nos manejamos de manera farmacológica. eh, no hay nada en sí como decir hay algo avanzado, o sea, son los estudios complementarios, las imágenes, laboratorios, medicación, pero lo que sí hay pero están en países más avanzados esto, ¿no? Hablando de los implantes cerebrales y demás. No sé, allá quizás en Perú ya exista, lo hagan, lo implementen, pero bueno, acá por lo menos donde estoy yo no. Sí, aún acá tampoco es que lleguen por completo esas implementaciones, pero bueno, esas han sido unas muy buenas respuestas y ha sido todas las preguntas que tenía por ahora en esta segunda parte de la entrevista y pues le agradezco mucho. Ahora mi compañero continuará con la siguiente parte. Bueno, siguiendo con la tercera parte, nos gustaría profundizar un poco más sobre cómo el diagnóstico de demencia impacta a las familias y cuál sería el rol crucial de los cuidadores, tanto en el aspecto físico como emocional. Así que comenzaré con algunas preguntas generales para poder conocer su perspectiva y experiencia sobre este tema. Viniendo con la primera pregunta, desde tu experiencia, ¿de qué manera el diagnóstico de demencia transforma la dinámica familiar del paciente? Y en realidad lo transforma de muchas maneras porque quizás al tratar con una persona con este déficit neurológico es como que va a alterar los roles y quizás por cuestiones de tiempos, de trabajo o de hijos inclusive, porque este tipo de demencias cada vez más se da de manera más temprana. Antes se daban en personas de 70, 80 años, ahora incluso desde los 50 ya estamos viendo personas con déficit. Va a alterar mucho en cuestión de roles de la familia, en muchos casos se generan más conflictos. Eh, Acá es fundamental la comunicación entre todo el entorno, de distribuirse, de quién va a quedarse con esta persona que está sufriendo la demencia, quién va a llevarlo al médico, quién va a hacer el apoyo de tal forma. Eh, bueno, básicamente altera los roles en cuanto a función familiar. Algunos lo pueden manejar de manera más tranquila y coordinada y hay muchas familias que no. Entiendo, sé que es muy importante que deben aprender a controlar un poco eso y también deberían llevar como una guía de cómo poder sobrellevar más que todo la carga de... Sí, un seguimiento porque, bueno, es fundamental que esta persona con demencia tenga un apoyo más que nada por su demencia estructurada de cómo seguir sus cuidados, ¿no? Claro, sí, la verdad es muy importante y espero que se pueda implementar en un futuro acá, por ejemplo, en un país donde no se ve tanta una visibilidad presente en eso. Y siguiendo con la siguiente pregunta, ¿qué actitudes o conocimientos considera que es indispensable en un cuidador para brindar un acompañamiento adecuado? ¿Cómo me repetís, Jan? ¿Qué actitudes o conocimientos considera indispensables en un cuidador, o sea, un familiar, para poder brindar un acompañamiento adecuado? Y es indispensable que la persona, ya sea cuidador familiar, sepa con qué se está afrontando. O sea, no de decir, bueno, tiene demencia, pero ¿qué es la demencia? ¿De qué estamos hablando? Entonces tiene que saber qué actitudes puede tomar, cómo puede empeorar, cómo se puede agravar esta demencia, ¿sí? Y para poder saber cómo reaccionar también. Es importante que sepan los cuidados básicos de este tipo de personas y
y siempre actualizarse en cuanto a información de cómo pueden esta enfermedad avanzar. Claro, más que todo también de un lado de apoyamiento de un psicólogo, como de los enfermeros o médicos, para que se pueda dar un buen cuidado, ¿no? Como usted Profesional, sí, mencionó también en la pregunta pasada sobre el caso del señor que salió y pudo haber herido a varios, ¿no? O sea, el familiar tiene que tener un poco más de control también, una guía adecuada para poder sobrellevar un poco eso, ¿no? Ahora, siguiendo con la siguiente pregunta, ¿cuáles serían los principales retos emocionales que usted consideraría que enfrentan los familiares y cómo puede, en este caso, el personal de salud apoyar en ese proceso? Y los familiares en sí, como bien había dicho, en muchos casos se crea a partir de esto se crea el conflicto, en realidad en la mayoría de los casos, porque si llegan a una estructura se desbarata todo, digamos. Ya sea por falta de organización, por falta de... Hay gente que directamente se lava las manos, dice, yo no me voy a hacer cargo, falta de cuidado y falta de apoyo, básicamente. Entonces, ahí se genera la ansiedad, los enojos, conflicto, tristeza por ver su familiar de tal forma. Y de parte nuestra como profesional es brindar la educación, porque en lo emocional no te podés involucrar mucho más que brindar información y educación de cómo tratar ante este tipo de personas con esta patología. Claro, creo Consciente. que un labor un poco más de psicólogos, ¿no? Que puedan apoyar un poco con eso, ya que el personal de salud, o sea, tiene un límite al poder invadir en eso, ¿no? Y la verdad, muy buenas respuestas y siento que es algo un poco conciso también con eso. Bueno, siguiendo con la siguiente pregunta, ¿usted qué estrategia recomienda para prevenir el agotamiento físico y emocional del cuidador? Claro, siguiendo un poco su experiencia de usted, ¿no? En cómo supo manejar un poco a los pacientes con la demencia. Bueno, siguiendo lo que es estrategias para trabajar y manejar este tipo de personas que no sean farmacológicas, es brindarle cuidados más naturales, por así decirle, como recreación, tener relacionarse con el entorno social, que es importantísimo, no aislarlo. Eh, Musicoterapia, en muchos casos se da la musicoterapia. Bueno, allá seguramente también hay, pero acá se da, cada vez hay más y en gran cantidad los asilos llamados geriátricos. En estos geriátricos, no sé, de 20 personas, 18 están con demencia. Ya es demasiado el porcentaje. Entonces, como que a ellos muchos se les implementa la musicoterapia, momentos de relajación, yoga inclusive, o personas que los haga salir como de su rutina para que puedan su mente esparcirse en otra cosa. Em, Básicamente eso, digamos, sacarlo de su aislamiento, que tengan otro tipo de recreación y no se centren incluso en su misma depresión, en su mismo momentos de frustración en muchos casos, porque hay personas que son lúcidas, muchas, y se dan cuenta de tal que están llevando cierto, esta enfermedad. Claro, es muy importante también el apoyo en los asilos, ¿no? Como usted dice, es muy grande la cantidad de personas con ese problema en esos lugares. Y claro que ahí se llevó un protocolo más rígido y unas estrategias ya más concisas, por así decirlo, De ¿no? mejor cuidado. Ahora, siguiendo con la siguiente pregunta, ¿usted ha presenciado cambios positivos o un fortalecimiento familiar a partir del acompañamiento profesional y emocional brindado durante el tratamiento?
Si he presenciado algún favorecimiento, me preguntaste. Claro, algún Eh, cambio positivo. sí, más que en realidad tranquilidad, por lo que nosotros vemos en el momento, es tranquilidad momentánea. Como que uno trata al brindarle información, porque si uno le dice, mira, va a hacer esto, eh, esto se puede complejizar de tal forma, lo alarmás, lo alertás, lo estresás, lo frustrás más al familiar. Pero al brindar tranquilidad, la persona y los familiares es como que los hace actuar de otra forma, en otro tipo de manejo ante esta situación. Pero Claro, desde mi lado es eso. claro, se quita un poco la carga, ¿no? Y es muy importante, o sea, saber que hay cambios positivos, que hay mejorías cuanto al Sí, tratamiento. también eso es un proceso en el tiempo, porque muchas veces en el momento del diagnóstico es chocante, tanto para la persona como para su entorno, para el familiar. Pero después es también el acompañamiento psicológico no solamente es para la persona que está padeciendo esta enfermedad, sino también es para el familiar, para asimilar esta situación. Sí, de verdad, muy buena respuesta y esperemos que con el tiempo eso pueda mejorar, los tratamientos sean mucho más efectivos, ¿no? Esa problemática. Y bueno, ya siguiendo la última pregunta en la tercera parte, ¿usted cómo evaluaría la importancia del vínculo afectivo entre el paciente y su cuidador familiar en el progreso o estabilidad de su cuadro clínico? Para que el paciente pueda tener un progreso en este cuadro es importante, como bien había dicho antes, que está en una institución, el apoyo profesional. Pero si ya está en el ámbito de su hogar, el apoyo del cuidador, del familiar, es fundamental, porque de eso también depende si hay una evolución o una involución hacia este tipo de personas. Claro, es de verdad muy importante que esté presente ese vínculo y que se mantenga fuerte más que todo, ¿no? Porque, Crear un no, buen vínculo. Sí. bueno, con esto ya finalizo la tercera parte. Ahora en la siguiente parte va a ir mi compañera Narumi, así que le doy paso. Bueno, buenas tardes. Voy a continuar con la parte de prevención, conciencia y reflexiones, ya la última parte. Para empezar, en su opinión, ¿qué hábitos de vida o intervenciones tempranas podrían reducir el riesgo de desarrollar demencia? Bueno, es muy importante y que ahora mucho he escuchado y lo estoy viviendo mucho más que antes. eh, la prevención por parte del profesional es promover la educación fundamental. Y esto se da para la persona que ya está educada y que recibe esa información, es lo básico, que tendría que ser lo básico, la buena alimentación, el buen descanso, fundamental, que uno pueda completar las horas acordes al sueño, 8 horas, por lo menos, tratar. Yo no soy buen ejemplo, para nada, porque imagínate, ser profesional de la salud, guardias, trabajo de noche, trabajo de mañana, trabajo de tarde, y es como, yo digo, bueno, yo promuevo, educo, pero implementarlo uno mismo por ahí es difícil. Pero bueno, se trata. Buena alimentación, buen descanso, ejercicio fundamental. Es como que todo es una cadena que va de la mano. Entonces es mantener el equilibrio entre una cosa y otra. De nada me sirve si me alimento excelente, pero duermo 3 horas por día, 4 horas por día. De nada me sirve alimentarme, hacer ejercicio si no descanso. También uno tiene que alimentar nuestra mente por medio de la lectura, actualizándose de leer, 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 no enfocarnos en la pantalla. em, Películas, series o juegos, es enfocarnos, lectura, alimentar, así como cuidamos nuestro cuerpo físico por medio del ejercicio, también es cuidar nuestras neuronas para poder multiplicarlas
ampliarlas más y no deteriorarlas, porque después de unos años es donde pasa esto de la demencia. El descuido básicamente propio. Claro, como menciona, es muy importante tanto cuidar la salud física como la salud mental y el ciclo de sueño también, no solo en la demencia, sino en general puede traer muchos problemas tanto a corto plazo como a largo plazo. Bueno, continuando, ¿cree que existe suficiente conciencia social sobre esta enfermedad y su detección temprana? Eh, la verdad es que no, pero quizás antes directamente no se hablaba, ahora está como un poquito más involucrado en nuestra sociedad, pero aunque está más involucrado, no, de igual forma no hay concientización. Es como que dicen, bueno, mi papá, mi abuelo empezó a perder la memoria, empezó a perder la estabilidad, y lo ven como algo más natural, como algo que va a llegar. Pero no es así. Uno puede llegar y prevenir a este tipo de enfermedades. Tendría que haber más concientización. Claro, también es que es muy poco hablado, es como un tema tabú lo de la salud mental en general y no hay mucha, más que toda información y por esa información es que no hay tanta conciencia por parte de la sociedad. Continuando, ¿qué aspectos del sistema de la salud deberían reforzarse para ofrecer una atención más integral a las personas con demencia y a sus familiares? Quizás por nuestra parte sería brindar más promoción y educación. Se realiza, pero no lo suficiente. De nuestra parte tendría, previo a la enfermedad, tendríamos que realizar eso, más campañas de concientización, ya sea de manera saliendo, no sé, a una plaza, haciendo carteles o también promoviendo esto por medio de televisivo, que muchas o por radio, que muchas veces sea, y ahora que se usan mucho las redes, por redes. Pero bueno, es algo que no se da muy poco, no se realiza como debe ser, no se llega, como que apuntamos más a otra cosa y descuidamos otra, que sería en este caso la demencia. Claro, no se difunde con la importancia que se debería, pues, difundir eh, la demencia. ¿Qué mensaje usted podría transmitir a la sociedad sobre la importancia de la empatía y la comprensión hacia quienes padecen esta enfermedad? Em, es respetar, porque más allá de que es una persona que padece una enfermedad que tiene un déficit neurológico, no deja de ser persona. Así que es respetarlo en cuanto a su integridad, puede tener momentos de lucidez y no, eh, cuidar, empatizar mucho tanto con esta persona como con su entorno, eh, y brindar el apoyo, básicamente, el apoyo que ellos necesitan. Claro, muy interesante lo que me indica. Finalmente, tras su trayectoria profesional como enfermera, ¿qué enseñanza o reflexión personal le ha dejado el acompañamiento a pacientes con demencia? Y desde lo profesional es brindarle mucha información, es brindarle los cuidados que deben realizar, tanto a esta persona que está lúcido como a sus familiares. Y básicamente es seguir ciertos cuidados para que puedan y llevar un tipo de vida, estilo de vida que puedan mantener en equilibrio y mejorar. O sea, lo que uno trata es que la persona mejore, ¿no? Que involucione. Ok, y si fuera a resumir una frase, la esencia de cuidado hacia una persona con demencia, ¿cuál sería y por qué? Empatía, porque hay que saberse poner en el lugar del otro
en su sufrimiento, ya sea de la persona y del familiar, el momento, la tensión, tristezas, enojos que puedan llegar a tener. La empatía es fundamental, saberse poner en el lugar de que la otra persona puede estar viviendo. Claro, como menciona, la empatía no solo con la persona que tiene la enfermedad, sino también con los familiares, que son los que también más viven esto por los que están rodeados de la persona. Bueno, ahora sí, ya terminamos con la entrevista. Agradecemos profundamente su tiempo, su disposición y la valiosa información que nos ha brindado durante esta entrevista. Sus reflexiones y experiencias aportan una mirada humana y profesional que enriquece la comprensión del cuidado hacia las personas con demencia, y también reconocemos la importancia de su labor en la atención integral de estos pacientes y el acompañamiento también que brindan no solo a los pacientes, sino también a los familiares. Confiamos en que sus aportes contribuirán significativamente al desarrollo de una atención más empática, ética y comprometida dentro del campo de la salud. Gracias. Gracias a ustedes, chicos.